Mm. Atilio, te lo tengo que preguntar porque yo todavía no llego a entenderlo y creo que vos podés tener una respuesta a esto que me ayude. ¿Qué explicación le encontramos al voto del gobierno argentino? En este caso, la condena a Venezuela por el tema de los derechos humanos. ¿Qué explicación le encontraste vos? ¿Te diste vos o hallaste vos? Digamos que todavía nos cuesta digerir o nos cuesta entender a muchos. Creía que éramos amigos, Roberto. Con esta pregunta ya me... Mira, vos sabés que yo tuve una postura muy clara. Yo creo que ha habido de parte del gobierno argentino una serie de titubeos que realmente son incomprensibles, y que el efecto extorsionador o intimidante de la prensa, de los zócalos, de los grandes multimedios, de las primeras planas, de las notas editoriales, realmente ha penetrado muy profundamente en el gobierno argentino. A pesar de que a mí me dicen, de gente muy cercana, de que el presidente y el grupo, digamos, de inmediato de gobierno no le hace caso a los títulos de los diarios y a los zócalos, etcétera, yo creo que sí. Eso por una parte. En segundo lugar, un diagnóstico equivocado de qué es lo que puede hacer Estados Unidos. Yo un poco lo que vengo diciendo, mira, Estados Unidos no le puede hacer nada a la Argentina, no le puede hacer nada bueno ni tampoco nada malo. A ver, nada bueno porque ya nosotros tenemos una relación muy complicada con Estados Unidos desde la década de los 80 del siglo XIX, ¿verdad? A ver, Estados Unidos planteó una especie de ALCA en 1889. Para eso llamó una gran conferencia panamericana que dio lugar a lo que fue el antecesor de la OEA, que fue la Unión Panamericana. A esa conferencia el gobierno argentino manda a Roque Sáenz Peña y creo que a Estanislao Ceballos, y que se oponen frontalmente a la propuesta de los Estados Unidos, que era que nuestros países, todos los países sudamericanos y centroamericanos, abandonaran sus monedas y adoptaron el dólar como moneda universal de toda la región, a lo cual Sáenz Peña se opuso, ¿verdad? Y se puso con mucha fuerza. Entonces, desde aquella época para acá la relación nuestra con Estados Unidos es mala. ¿Qué puede darnos Estados Unidos? El embajador Prado fue a verlo al canciller, ¿no es cierto? Y el canciller publicó un tuit muy ingenuo, diciendo, bueno, nos prometió que vendrían muchas inversiones y un gran desarrollo del comercio, lo cual es una mentira, es como lo que dijo Macri, de la lluvia de inversiones. ¿Y sabes por qué no van a venir las inversiones americanas acá? Te digo, yo he estado 8 años viviendo en Estados Unidos, en diferentes momentos de mi vida, he enseñado allá, fui estudiante. Cuando vos hablas con un empresario americano o con los tecnócratas y los economistas que asesoran a las empresas americanas, que yo lo he hecho infinidad de veces, digo, ¿por qué ustedes no invierten en un mercado como el argentino, que tiene un buen poder de compra, una amplia clase media, nivel de ingreso comparativamente más alto que el resto de toda América Latina y de los mejores de los países del tercer mundo? Respuesta invariable. Hay una legislación laboral que establece serios límites a la discrecionalidad con la cual los empresarios americanos se quieren mover en cualquier país del mundo. Este es el punto. Este es el punto. La madre del borrego es esta. No le busquemos vueltas raras de que eso o lo otro. Acá me lo han dicho a mí con todas las letras, que con esa legislación laboral, con ese poder sindical, no vamos a ir allá. Ellos quieren un país como Perú, donde tiene 7% de la mano de obra sindicalizada. Argentina tiene 35%. Entonces, para ellos esto es un territorio comanche, para usar una expresión que se utilizaba en una época. Entonces, que el gobierno crea de que es que van a venir, no van a venir nada, tenés que destruir la CGT, la CTA, acabar la legislación laboral de que armó el peronismo del 45 para acá, y una vez que hagas eso, lo que reste, lo que quede de ese país, van a empezar a venir, no antes. Entonces, pensar de que Estados Unidos no van a venir, pero es una tontería, no iban a venir de ninguna manera y vos te lo creíste. Entonces, como un gesto de complacencia para Washington, se pliegan a una cosa que es muy inmoral, porque vamos a decir la verdad, yo con esto no estoy diciendo de que en Venezuela no se producen violaciones a los derechos humanos, como se producen en la Argentina.
Vamos a ser muy francos también, por supuesto mucho menos que las que se producían antes, pero acá también, si ponemos la lupa, tenemos problemitas bastante serios. Cómo se producen masivamente en Colombia, ¿no es cierto? Y sin embargo estamos en el Grupo de Lima con Colombia, donde en Colombia el señor Iván Duque es autor intelectual de un asesinato diario de un líder social indígena, originario o afrocolombiano. Entonces digo, compraron ese boleto, compraron el informe Bachelet, que fue refutado por un trabajo extraordinario que hizo la Asociación Americana de Juristas, que hizo un informe sobre el informe Bachelet, en donde demuestra que el informe Bachelet, que condena de una manera muy fuerte el gobierno de Nicolás Maduro, es un informe que es insostenible a la luz de los protocolos de cómo se deben hacer los informes en las Naciones Unidas. Y esto te lo dice la gente de la Asociación Americana de Juristas, claro, que no es, viste, la cámpora o el chavismo, son gente, verdad, que tienen una actitud imparcial, objetiva. Bueno, pero el gobierno no lee esas cosas, entonces, viste, realmente no sé, a cambio de qué esperaban y qué creen que van a hacer Estados Unidos. Además, nosotros tenemos una deuda, déjame que te diga algo más. Nosotros le debemos 2 barcos a Venezuela, que los pagó dos veces. Claro, el Juan Arzurú y el Eva Perón son 2 barcos que encargó Chávez en su momento, que se paralizaron las obras, que se redefinieron los costos, que Chávez lo volvió a pagar, y los barcos están acá. Todavía no se terminaron, no se votaron, no se terminaron de construir. 2 barcos petroleros de alcance medio, que Chávez lo hizo como un gesto para ayudar, a pedido de Néstor, a revalorizar y a reactualizar Astilleros Río Santiago. Entonces, digamos, estamos actuando realmente muy mal con gente con la cual tenemos una deuda muy grande. Y acordémonos, cuando Néstor estaba con problemas que no le prestaba a nadie un peso a la Argentina, el que prestó fue Chávez. Entonces, realmente pagarle con esa moneda. Yo te digo, yo cuando vi el voto aquel puse una caricatura que me dieron, conseguí por ahí diciendo, perdón Venezuela, pido perdón en nombre del pueblo argentino. Nosotros no creemos esa patraña, y creo que mucha gente no cree, pero bueno, viste, qué sé yo, a veces es que les falta un poquito de agallas, yo creo, ¿no? Y sí, agallas para plantarte con lo de Vicentín, Roberto, ¿no? Perdóname, se me dio el nombre de la compañera, disculpame con la calentura que tengo, ¿no? Pero claro, vos sabías seguramente, ustedes sabían, en el distrito sur de Manhattan, que era el feudo del canalla aquel de Tomás Griesa, que nos hizo perder miles de millones de dólares con los fondos buitre, hay una causa en donde se está investigando la ruta del dinero de Vicentín, con acusaciones de fraude, evasión fiscal, estafa a bancos y a empresas de los Estados Unidos. O sea, estamos en el ridículo de que en Estados Unidos están persiguiendo a Vicentín y a los mafiosos que armaron el directorio, y nosotros acá temblando como una hoja cuando se pronunció la palabra expropiación. Bastó que saliera toda la canalla mediática a gritar para que el gobierno retrocediera en chancleta, para usar la expresión popular. Por eso me da un poco enojo. O sea, un gobierno que no confía en su fuerza, un gobierno que no confía en que realmente si hace esos gestos, la gente lo va a acompañar, la mayoría del pueblo lo va a acompañar. Y por eso, digamos, bueno, eso se refleja también en esta indecisión de seguimos en el Grupo de Lima, que no sé qué estamos haciendo, además porque el Grupo de Lima es un grupo privado, armado por Macri, armado por Duque. Bueno, Macri ya no está, Áñez, que era otra de las que animaba el Grupo de Lima, ya no está, Kuczynski, que fue, por eso se hizo allá en Perú, Kuczynski tuvo que renunciar porque si no lo ponían preso. Kuczynski tuvo que... Entonces, fíjate, estamos en ese grupo todavía. Digo, por favor, no sé, hacer una entrevista con Felipe Solá y preguntarle, porque yo, la verdad que no entiendo qué estamos haciendo hoy. No entiendo. No nos atiende, nos atendía en campaña. ¿No los atiendo a ustedes? No, que a mí no me atiende, no sé si acá capaz que habló con alguien, pero a mí no me atiende. Yo lo he intentado y no pasa. Otra vez me dijeron que estaba el jefe de gabinete, quizá dispuesto, el jefe de gabinete de él, ¿no? De la Cancillería, a hablar.
Dije, sí, encantado, yo no tengo problema. Pero, no, Felipe hace tiempo que no quiere hablar. Me parece que está, está muy convencido en su rol de no sé, canciller, etcétera, y no querrá tener repregunta. Eso me quería decir. Claro, ahí sí, claro. Claro, pasa con algunos funcionarios, ¿viste? Con algunos funcionarios pasa. Mira, yo te digo, con el que mejor me llevo yo en líneas generales para esas cosas es con el Chivo Rossi. Chivo Rossi no te pone ninguna condición. Chivo Rossi, vos le preguntás y él te contesta. Sí. Lo que digas. ¿Viste? Si le preguntaste mal, te va a decir, mira, me preguntaste mal, pero digo, es un ida y vuelta muy franco de gente que actúa de buena fe todo el tiempo. Una que quiere saber y pregunta, una que quiere preguntar para saber y otra que contesta lo que puede y lo que no. Bueno, habrá algún atajo retórico para no contestarlo de modo directo, ¿no? Pero el más inteligente de todos, me parece, en líneas generales. No estoy Yo creo que sí, pero esa es una pena porque además ese gobierno puede hacer algo muy importante en términos de recuperar un poco la unidad de América Latina. Ahora nosotros con esto de Arce se abre una puertita importante, fortalecer los lazos con México me parece importante, abrir una puerta de comunicación con Venezuela. Digo, no puede ser que estemos así, le hayamos condenado al ostracismo a Venezuela. Digo, ¿por qué no? A ver, ¿cómo podés explicar vos ante la gente que ha votado este gobierno, como yo, que tenemos ahí como representante un funcionario de nivel menor, que es un encargado de negocios, designado por Macri? Todavía, y hace ya casi un año que estamos en el gobierno, y seguimos teniendo al macrista que viene informándole a la Cancillería, que ya sabemos que lo que se llama la casa, lo que dice la casa, es algo que realmente es un núcleo profundamente conservador y reaccionario, pero los informes que llegan y los que le llegan a Felipe se los manda este funcionario designado por Macri allá, y no tenemos un embajador. A ver, los países de la Unión Europea, aún los países que reconocen a Guaidó, fíjate vos lo complejo que es la cosa, aún los que reconocen a Guaidó tienen embajadas en Caracas. España la tiene, Gran Bretaña la tiene, Francia, Alemania, Bélgica la tiene, la Unión Europea la tiene, Argentina no la tiene. ¿Por qué? Bueno, porque no la tiene Piñera, porque no la tenía Lañez, porque no la tiene Duque, porque no la tenía Kuczynski. Entonces, como nosotros vamos a remolque, tampoco tenemos un embajador en Venezuela. ¿Qué espera? Qué bárbaro. No entiendo. Ahora, tío, como conocedor de lo ocurrido durante todo este año, incluso al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Sí. La salida que finalmente se encontró para reemplazar a la dictadura de Áñez, ahora suscribe en los hechos prácticos o materiales la proscripción de Evo. O sea, Evo no pudo ser candidato. Por ahora, a ver, a mí me preocupa un poco una afirmación que yo escuché diciendo, bueno, que Evo tendría que resolver sus problemas con la justicia en Bolivia. Esa justicia que actuó, digamos, al estilo de la nuestra acá, con Bonadío, Stornelli y compañía, evidentemente va a tener que ser purgada y reformada, porque esa justicia sí lo que va a hacer es un desastre y va a crear una situación muy, muy difícil para el nuevo gobierno. Yo creo, por otra parte, creo que no sería prudente que Evo regrese a Bolivia antes de que el nuevo gobierno esté en funcionamiento, y además tenés que tener una purga, habrá que hacer una purga del aparato militar y policial, porque no nos olvidemos que hace 10 meses eran las cúpulas, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de la policía lo que le dijeron a Evo, te tiene que ir. Entonces, hay una tarea cuesta arriba muy, muy fuerte. Yo de todas maneras tengo confianza. Mira, y la confianza que tengo es porque creo que hay un nivel de conciencia que se ha desarrollado en los sectores populares muy, muy grande y que antes no había. Yo creo, es más, te diría una cosa más. Yo creo que si las elecciones se hubieran hecho en mayo, la derecha hubiera ganado la elección.
porque el movimiento popular estaba completamente desconcertado, ¿no es cierto?, atónito, perplejo ante lo ocurrido, desanimado, carente de liderazgo, carente de propósito, etcétera. Pero luego, en junio, comenzaron a aparecer las marchas, las manifestaciones, las protestas, y lo que marca el momento actual, me parece a mí hoy, en Bolivia, es un cambio muy significativo en el estado de ánimo de las masas populares. Algo parecido a lo que me parece se vio acá el sábado pasado, dice que de repente gente que antes estaba, bueno, sabíamos por la pandemia, pero de repente sale y vos lo ves que están con fuerza y con entusiasmo. Bueno, lo mismo pasó allá, a partir de junio, julio, y entonces agarra la elección, llega la elección en un momento en donde la derecha estaba profundamente desconcertada, no pudieran unificarse, y esto habla de los límites que también tiene la embajada al manipular estas cosas, y es una lección para nosotros. La embajada está operando acá también, ¿no?, queriendo de alguna manera unificar a todo este espacio. No lo pudieron unificar allá en Bolivia, Luis Fernando Camacho se quedó afuera del arreglo, Carlos Mesa quedó muy debilitado. Si hubieran ido juntos, bueno, igual, con el triunfo con la proporción que sacó Arce, que cuando lleguen los números finales va a estar en torno al 54%, me dicen algunos amigos allá de Bolivia, igual, aunque se hubieran unificado, igual ganaba, pero hubieran hecho una fuerza mucho más grande. No pudieron unificarse, y creo que es otra de la lección que, bueno, me parece que acá también están encontrando dificultades. Ahora, yo también lo que veo con estos redondeos, y después, porque estoy hablando demasiado, yo espero que esto sea el prólogo a lo que pueda venir en otras elecciones en América Latina. Y que haya un efecto contagio virtuoso, y que en Chile el próximo domingo haya una derrota aplastante del neopinochetismo, y que se apruebe el cambio de la Constitución, y que se apruebe por una convención constitucional que deje al margen a todos los representantes de la partidocracia tradicional, que han sido los verdaderos herederos de Pinochet. Atilio, buenas noches. Hola. En esto que decías hace un rato sobre el regreso, ¿no?, de Evo a Bolivia y por supuesto este corrimiento, ¿no?, que él hace en la fórmula, forzado por la proscripción básicamente, ¿cómo pensás que puede darse? ¿Cuál es el mapa, digamos, para ese regreso de Evo a Bolivia, que, bueno, adelantabas deberá ser después de la asunción, ¿no?, de la fórmula del MAS? Mira, Evo tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Porque yo creo que siempre hay que tener en cuenta que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es conquistar el poder, ¿no? Conquistar el poder quiere decir que vos tenés un control de los aparatos represivos del Estado, tenés un control de la policía y de las Fuerzas Armadas. Luis Arce y Choquehuanca van a tener que hacer una purificación muy fuerte de las fuerzas represivas, van a tener que hacer una purificación del Poder Judicial, digo, un poco como hizo Néstor acá cuando llegó en 2003, una nueva Corte Suprema, digo, porque la vieja, la que ha convalidado toda la persecución en contra de Evo, de García Linera, el Poder Judicial que mantiene a los 7 compañeros presos en la residencia del embajador de México en Bolivia, digo, no puede ser el Poder Judicial que juzgue a Evo Morales. Entonces, yo creo que la ecuación de poder no está resuelta. Se ha logrado un gobierno muy importante, pero el Poder Judicial está en manos de ellos. Las Fuerzas Armadas me parece que sí. El poder mediático, la artillería mediática, bueno, como acá, digamos, es abrumadoramente contraria al MAS. Por ahora, claro, han quedado sorprendidos. ¿Sabes por qué? Porque las encuestadoras, todas las encuestadoras, daban un tope de 44% para el MAS. De ninguna manera le daban más, e inclusive había una de las encuestadoras, creo que era la menos seria, ¿no?, pero que daba un empate técnico entre Arce y Mesa, ¿verdad? Entonces quedaron, el efecto sorpresa es muy fuerte, pero esa gente va a salir a contraatacar, y tienen los medios, tienen el Poder Judicial, tienen la policía, tienen las grandes fortunas, un poco como acá el escenario. Entonces Arce tiene un movimiento social muy fuerte debajo. Creo que lo que cuenta mucho a favor del nuevo gobierno es que es el único movimiento que hay realmente a nivel nacional.
O sea, el MAS es el único movimiento que tiene presencia nacional, porque creemos, y toda la gente de Fernando Camacho, ¿no es cierto?, es el Comité Cívico de Santa Cruz y nada más. Cuando uno mira los votos por departamentos, Camacho gana en Santa Cruz de la Sierra, pero después pierde en todos los demás distritos, y pierde mal, pierde lejos, pierde feo, muy lejos del primero y del segundo. Entonces, lo único que tenemos, y Mesa no ha logrado, Mesa es una transacción electoral puramente superestructural, como se decía hace mucho tiempo, pero no tiene un movimiento social en la base. Entonces yo creo que eso le da al nuevo gobierno mucha fuerza para hacer cambios muy fuertes que van a tener que hacer antes de que los otros se recuperen y pasen al contraataque, ¿no es cierto? Es importante este triunfo también para Argentina, ¿no? Digo, tener o contar con un aliado, con un socio para la región que ahora no tiene, digo, la verdad es que no, seguro. Para Alberto Fernández es muy importante tener a Lucho Arce ahí, además Evo Morales y el reconocimiento, digo, el mayor acierto en materia de política exterior del gobierno actual ha sido la política en relación a Bolivia, claramente, rechazo a la dictadura de Áñez, condición de refugiado político, que es más importante que ser un mero exiliado, ¿no? O sea, la Argentina el gobierno le dio a Evo Morales una condición que le permite hacer política, cosa que un simple exiliado no, ¿verdad? Vos, el exilio te permite estar, pero no te permite participar activamente. En cambio, Evo tiene una condición de refugiado en este país, y eso le permitió hacer política, fue muy, muy importante. Entonces, yo creo que para Alberto Fernández se abre una ventana, ¿no es cierto?, y entra un aire fresco muy importante. Creo que en Chile se va a abrir otra ventana. Creo que en Ecuador es muy probable que se abra otra ventana, porque ya se agotaron todas las instancias, las 5 instancias que utilizó el gobierno de Lenín Moreno para impedir que hubiera una candidatura que respondiera al expresidente Rafael Correa, y ya se agotaron todas las instancias, y la candidatura de Andrés Arauz y Ricardo Carrascal van a ser candidatos y pueden llegar a la presidencia. Entonces, lo que no nos imaginábamos hace poco, de repente por ahí dentro de 4 meses tenemos un panorama sociopolítico muy cambiado en Sudamérica, y además sí se produce la derrota de Trump con un Bolsonaro muy debilitado, porque Bolsonaro, digamos, pega gritos porque tiene a Trump detrás, pero si Trump cae, ¿no es cierto?, y aparentemente lo más probable es que Trump sea derrotado, Bolsonaro va a quedar muy debilitado en el concierto internacional, y por lo tanto con menos capacidad de hacer daño. O sea que tenemos que apretar los dientes, aguantar ahora la pandemia, evitar todas las consecuencias negativas que puede tener la situación económica que el gobierno está enfrentando con las armas que puede, ¿verdad? Porque creo que probablemente a comienzo del año que viene se puede dibujar un panorama sociopolítico regional mucho más favorable para el gobierno del Frente de Todos. Atilio, te sumo, recién nombrabas las ventanas, ¿no? Y entre ellas decías Chile, un país que de un año atrás a esta parte ha generado movilizaciones que, si bien las atravesó la pandemia, se han sostenido y que efectivamente están reclamando un cambio más que coyuntural, ¿no? Que vienen a plantear un cambio histórico. ¿Cómo ves los próximos pasos que se puedan llegar a dar en materia de justamente una participación popular, ¿no? En lo que hasta ahora no ha resuelto el presidente Piñera, ni anteriores tampoco. Claro, ninguno de los anteriores. Mira, hay una gran incógnita. En Chile el nivel de participación electoral es muy, muy bajo. O sea, es que, por ejemplo, en la última elección presidencial votó aproximadamente el 26-27% del padrón. O sea, son presidentes que no han tenido ninguna legitimidad popular real, ¿verdad? La gran incógnita es si ahora la gente se va a volcar. La buena noticia es que parece que sí, que hay una decisión muy fuerte del pueblo chileno, que durante muchos años se marginó el proceso electoral, porque además realmente no tenía ningún sentido, porque todas las fórmulas eran lo mismo, no hay diferencia cuando uno mira la sucesión de presidentes y de partidos que se alternaron en Chile desde el 1990 para acá, y la política fue siempre la misma.
digamos, y no solamente la política, los personajes de la política fueron lo mismo. Por algo en Chile la gente habla, digo la gente y algunos analistas más agudos, hablan de la presencia de una casta política. No se habla de una clase política que tiene un cierto grado de movilidad y de cambio, se habla de una casta política que se ha eternizado en el poder. Gente que están, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, desde el año 90. O sea, 30 años ininterrumpidos, ¿verdad? Que son los que no quieren que en esta elección del domingo que viene se apruebe la tesis de la Convención Constitucional, en donde todos los convencionales serían gentes que no estuvo antes en ningún órgano de representación parlamentario. O sea que los constituyentes serían gente totalmente nueva, sin una historia de pasado parlamentario, ¿verdad? Lo cual es muy importante, porque están los otros, la derecha que está proponiendo que la mitad de los convencionales sean gente que haya tenido o que tenga una presencia en el Parlamento, con lo cual se meten todas las mañas, trampas y manoseos que ha hecho el Congreso de Chile desde la época de Pinochet para acá. Yo creo que va a haber ese triunfo así aplastante si es que la gran mayoría de la población va a votar. Todo indica que va a haber una votación récord el próximo domingo en Chile, por lo menos récord desde el golpe del 73 para acá, ¿no? El récord desde el fin de la democracia con Allende hasta el momento actual, en donde a partir del pinochetismo y la transición democrática, como se le llama, el nivel de participación siempre fue muy, muy bajo, precisamente por la irrelevancia de las opciones políticas, ¿no? Claro. Porque no tenías opciones reales. Claro, sí, un periodo de gran desencanto, ¿no? De las masas populares. Atilio, ¿y ahí quién es el que capitaliza? ¿Hay algún tipo de emergente, algún tipo de liderazgo que está capitalizando este esfuerzo social gigante de que se está dando en Chile, estas movilizaciones, estas marchas? ¿Aparece un líder en el horizonte o todavía no? No hay un liderazgo así, no hay un liderazgo así. Es algo que hay en Chile, yo te digo, lo he visto porque fui muchas veces a Chile en los últimos años. En Chile se produjo una cosa muy interesante, que es una enorme diversificación de organizaciones a escala micro o a escala territorial muy acotadas. Pero no hay una organización de alcance absolutamente nacional. Entonces, no había tampoco ni siquiera una estrategia de acción conjunta. Vos tenías, qué sé yo, por ejemplo, jóvenes universitarias por la igualdad de derechos en la universidad. Tenían los pobladores de las villas, las poblaciones populares allá, las mujeres, las madres solteras, los trabajadores desocupados, los campesinos, un sector de los mapuches, sectores de los maestros y profesores, etcétera. Tenías una miríada de grupos que no tuvieron ninguna acción colectiva hasta el 18 de octubre del año pasado, en donde alguien prendió un fósforo en un polvorín y estalló el polvorín y salieron todos de golpe. Porque hasta ese momento todo el mundo decía, pero no hay una conducción. Claro que no había una conducción, pero hubo un acontecimiento que los largó a todos a la calle. Y fíjense ustedes cómo que el 18, el domingo pasado, se conmemoró ese acontecimiento con una fuerza impresionante. O sea, la gente está dispuesta, pero no hay un líder, o sea, no hay un Salvador Allende, no tenés un Rafael Correa, no tenés un Evo Morales. Y eso es la gran incógnita, ¿no es cierto?, de qué es lo que puede venir en Chile en los próximos meses. De todas maneras, creo que habría que ir paso a paso. Creo que la Asamblea Constituyente es muy importante, aunque está muy amarrada. Por ejemplo, no sé si me extiendo, me cortan y listo. Pero no, por favor, Atilio, es un placer. Uno de los temas que no se puede hacer en la Convención Constituyente es cuestionar ninguno de los acuerdos o tratados internacionales que tenga Chile. Uno diría, bueno, esto podría no ser decisivo. Claro, pero en un país en donde se privatizó todo, en un país que es el único del mundo en donde el agua es privada desde su fuente,
O sea, vos tenés, suponete, sos un campesino o un originario, un mapuche, que estás al pie de la cordillera y ahí tenés un pequeño manantial, no podés usar el agua de ese manantial porque esa agua pertenece ya a la compañía que es la propietaria del agua de Chile. Y esa compañía es extranjera. Entonces, lo que me están diciendo algunos de los amigos míos que están metidos en esto y que pueden ser elegidos, ¿verdad?, como convencionales, es que si vos querés decir, bueno, vamos a hacer que el agua sea otra vez un bien público, esto te obliga a desahuciar un tratado internacional o un acuerdo internacional. Chile es el país que tiene el mayor número de acuerdos bilaterales de inversiones del mundo. O sea, el pinochetismo y los sucesores del pinochetismo, que ha sido la Concertación y la Nueva Mayoría, o sea, Ricardo Lagos, Piñera, Frei Hijo, Bachelet, etcétera, lo que hicieron fue realmente amarrar a Chile no solamente a la privatización, sino a las empresas extranjeras. Y con esta cláusula va a ser muy difícil que, por ejemplo, Chile pueda recuperar sus recursos naturales. Si dicen que quieren recuperar el cobre, que en la época de Allende era chileno, y van a tener grandes problemas, porque resulta que el cobre ahora es propiedad de varias empresas extranjeras mediante tratados especiales bilaterales de acuerdo de protección de las inversiones. Por eso digo de que a mí me parece, con estos redondeos, de que ante tales limitaciones no descartaría yo que hubiera una fuerte presión social que pudiera terminar en un estallido social en Chile para romper esta camisa de fuerza que ha dejado armada la Concertación y la Nueva Mayoría en estos largos 30 años del post-pinochetismo. Y todo lo que vos vaticinás que puede llegar a suceder, que me entusiasma mucho. Me alegraste la noche, Atilio. Mira, yo tengo mucha confianza. Yo creo que sí, va a ser una pelea muy dura porque estamos en el centro del ojo del huracán. Nosotros, claro, a ver, y termino un minutito. Mira, un día un gringo me dijo una cosa en un seminario, un tipo muy interesante. Me dijo, mire, Bolón, el asunto es así. Nosotros podemos perder cualquier país de Asia, cualquier país de África, podemos perder Europa, buena parte de Europa, pero de América Latina no podemos perder ni uno. Por eso invadimos Granada, me dijo. Granada, una isla de 300 kilómetros cuadrados, como si fuera Ciudad de Buenos Aires, más Vicente López y San Isidro. Bueno, invadimos eso. ¿Por qué? Y porque América Latina y me dijo, you belong to us, ustedes nos pertenecen. Por eso es tan complicado todo acá. Por eso es tan complicado todo acá. Pero estamos avanzando y eso no es poca cosa. Atilio, un placer como siempre, te mando un bueno, no, gracias a vos, y después bueno, por ahí si no se destruye esta grabación, mándamela y listo. Okay. Dale, le digo chao, felicidades a vos y a toda la gente que está contigo ahí. Chao. Que descanses. Atilio Borón, politólogo, experto en temas internacionales, experto en América Latina también, y bueno, verán ustedes los detalles, ¿no?, en los que está. ¿Te gustaría disfrutar la radio sin interrupciones? Cámbiate a Premium. Escucha sin publicidad, crea recortes privados y descarga tus recortes favoritos. Por eso es interesante siempre charlar con especialistas, ¿no? Pero bueno, allí lo ocurrido en Bolivia, ojalá que sea como el primer paso de la reconstitución de una fuerza latinoamericana, nacional, popular, de patria grande, ¿no? De orgullo de patria grande. Ojalá que sea así, donde realmente nos podamos volver a parar como región, ¿no? Y con siempre la intención de construir esa patria grande que San Martín soñó, pero también Bolívar, también Chávez, también Kirchner. Bueno, si le parece, Gilce, damos el ganador de hoy del sorteo.